presentación vamos a introducir un poco a los planos de conjunto arquitectónico. Si bien ustedes ya han trabajado planos de conjunto a nivel de proyecto de vivienda, ahora vamos a repasar un poco los elementos que debe tener un plano o una planta de conjunto. Entonces, una planta de conjunto es un componente muy importante e indispensable en un proyecto y en él se deben de representar todos los elementos que conforman el proyecto en sí y además de eso la relación que existe en el entorno urbano en el que se encuentra, ya sean los terrenos colindantes, es decir, el vecino que tenemos, puede ser un terreno baldío o puede ser algún edificio importante, ¿verdad? Que hay que dejar plasmado. Pueden ser vías de acceso, entonces hay que dejar toda una serie de elementos que nos indiquen el entorno en el que nos encontramos en el proyecto, ¿verdad? Okay, entonces acá vemos un poco más a detalle un ejemplo. Es importante siempre destacar, ¿verdad? El lindero de la propiedad o el terreno, las colindancias, ya sean particulares, edificios o calles, las curvas de nivel, si se cuentan con ellas o si es necesario representarlas, y elementos exteriores, además de los edificios. Ahora hay que destacar, ¿verdad? Si tenemos los mobiliario externo, senderos que nos comunican, si tenemos varios edificios, ¿verdad? Plazas de acceso o plazas de distribución entre los edificios, áreas verdes, diseños de áreas verdes, estacionamientos, calle interna, ¿verdad? Que dependiendo del proyecto y de su complejidad, ahora se tiene que hacer un estudio para hacer una buena solución a cada uno de estos elementos. Okay. Entonces por acá tenemos algunos ejemplos a nivel de vivienda, que ustedes acaban de ver su proyecto de vivienda. Ahora tiene menor complejidad ahora porque solo tendríamos lo que es la vivienda en sí, ¿verdad? Y sus vías de acceso habría que representarla, ¿verdad? El acceso vehicular, el acceso peatonal, senderos, área verde, y toda la simbología requerida ahora para lo que son proyectos, para toda la simbología, el norte, las elevaciones, secciones, ¿verdad? Toda la simbología que requiere un proyecto. Pero como les decía, a nivel de vivienda es un poco más sencillo. Lo que vemos es el lindero de la propiedad, principalmente, ¿verdad? Y el edificio en sí. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Uno que sería una planta de conjunto de techo y también lo podemos encontrar como una planta arquitectónica de conjunto. Entonces, cuando hablamos de plantas de conjunto, lo podemos encontrar de estas dos formas. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos ver estos aspectos. Entonces tenemos el plano de conjunto arquitectónico con las proyecciones de los techos. Tenemos todas las áreas verdes, las curvas de nivel, las vías. Por ejemplo, acá tenemos la carretera panamericana, ahora entonces es una vía importante y hay que dejarla indicada en el plano, ¿verdad? También nos indica hacia dónde nos dirige, en ambos sentidos. Por acá nos indica otra calle ya secundaria, nos indica los números de los lotes que son colindantes. Y algo importante también, que como tenemos una vía acá principal, nos indicamos acá el límite de derecho de vía. Entonces el límite de propiedad y el límite de derecho de vía. Okay, entonces la indicación del norte, ¿verdad? Y toda la simbología necesaria. Okay. Este es el mismo proyecto, solo que ya impreso en negro. Y acá podemos ver algunos ejemplos ya de mayor tamaño, donde se observan
más elementos, ahora composición de más elementos, y hay que hacer un estudio ahora sobre los accesos vehiculares, accesos peatonales, diseño de plazas, de vías de comunicación, de sendero, para que nos comuniquen en diferentes ambientes que va a tener un proyecto determinado. Entonces, dependiendo de las características del proyecto y de las características del terreno con el que se cuenta, podríamos tener un solo acceso vehicular, o si lo permite el terreno y si hay diferentes vías de comunicación, entonces podría haber por un lado solo acceso y por otro lado salidas vehiculares. Entonces eso va a ir en dependencia del tipo de proyecto, de la complejidad y de las características del terreno en el que se encontraría emplazado el proyecto. Entonces por acá pues dejarles algunos ejemplos. Este es un poco ya más complejo, donde observamos bien detallado cada uno de los elementos. Están los ejes, las curvas de nivel, tenemos las vías principales de acceso, vías secundarias, y tenemos acá vías internas que nos distribuyen, ¿verdad?, hacia los diferentes estacionamientos. En este caso hay un estacionamiento privado, hay un estacionamiento para el público en general, ¿verdad? Y toda una serie de elementos que se tienen que hacer un estudio detallado. Ok, acá lo vemos un poco más claro sin las curvas de nivel. Y vamos a ampliar un poco la parte del estacionamiento para que puedan ver el ejemplo. El nivel de detalle que se debe tener ya cuando estamos a nivel de proyecto, debe quedar todo plasmado en los planos. Acá podemos ver que se detallan las pendientes de la vía, se detallan los niveles, se detallan los radios de giro, se detallan los pasos peatonales, se acotan cada uno de los cajones de estacionamiento y se enumeran, ¿verdad?, para tener un mayor control, ¿verdad?, de las cantidades que se van a destinar, ¿verdad?, para diversos estacionamientos. Okay, entonces hay que tomar en cuenta los ejemplos que se les están brindando, así como el que van a trabajar en la clase de comunicaciones, para que ustedes puedan ver diversas soluciones de estacionamiento, de vías de acceso, que en conjunto con el estudio de normativas de la normativa vial, puedan ustedes tener las bases para realizar y considerar diversas propuestas en sus propios proyectos. Entonces, tener en cuenta los radios de giro, ahora tener en cuenta que acá va a haber circulación de vehículo pesado, de vehículo liviano. Entonces, tomar en cuenta estos radios de giro que tienen que realizar los diferentes vehículos que van a transitar dentro de nuestros proyectos. Ok, eso es lo que queríamos presentarles como ejemplo y repaso ahora de lo que son los planos de conjunto, y muchas gracias por su atención.